Sean bienvenidos a este video en el que hablaremos acerca de la ley del impuesto al valor agregado o la ley del IVA. Estaremos analizando las disposiciones generales de esta ley que se encuentra en el capítulo 1, pero nos enfocaremos en el artículo 1 de esta ley para saber quiénes son aquellos que están obligados al pago de este impuesto. Y el artículo 1 nos menciona que tanto las personas físicas como las personas morales que en territorio nacional realicen actos o actividades como los siguientes deben de pagar el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son estos actos o actividades? Primero, enajenar bienes o venta de bienes. Segundo, prestar servicios independientes. Puede ser un servicio ya sea, por ejemplo, de algún mercadólogo, de alguien que sea un mecánico, etcétera. Tercero, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, como puede ser la renta de algún local. Cuarto, que importen bienes o servicios. Esto implica el comprar ciertos bienes en otros países y traerlos a territorio nacional. Ese impuesto del valor agregado, la tasa que se aplica es del 16%. Además, el contribuyente debe trasladar este impuesto en forma expresa y por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que en las facturas, en los tickets de ventas, en las notas, debe de ir expresamente el hecho de que se le esté trasladando este impuesto al cliente. También se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vamos a comprar, vamos a mencionar a Bodega Soriana y observamos el ticket, ahí viene desglosado este impuesto de manera expresa y clara, ¿no? Veamos qué nos sigue diciendo este artículo 1. ¿Dónde pagará el contribuyente el impuesto al valor agregado? En las oficinas autorizadas. Y la diferencia o lo que se pagará es la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, pero siempre que sean acreditables esta ley, o sea, que llenen los requisitos. Por ejemplo, vamos a decir que una persona física tiene ventas cierta cantidad, pero su IVA a pagar o a cargo es de 300 pesos. Resulta que esta misma persona tuvo compras y le salió IVA trasladado por 200 pesos. ¿Qué se tiene que hacer para saber cuánto de IVA se tiene que pagar? La diferencia o la resta de los 300 del IVA a pagar menos los 200 del IVA trasladado nos va a dar 100 pesos. Y eso es lo que tendrá que pagar de IVA. En ocasiones, el IVA a pagar es menor al IVA trasladado. ¿Y qué ocurre en esos casos? Tenemos un IVA a favor que podemos ir compensando en los siguientes meses del IVA a pagar que nos hay. Mencionando también lo que nos dice el artículo primero, inciso A, el IVA se tiene que retener a ciertos contribuyentes. Por ejemplo, ¿quiénes están obligados a efectuar estas retenciones del IVA? Primeramente, aquellas instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. ¿Qué nos da a entender esto? Hay instituciones de crédito que en el caso del deudor ya no puede pagar esa deuda y por lo tanto ya sea que da una casa para saldar esa deuda, algún carro, etcétera. Entonces estas instituciones de crédito tienen que retener el IVA por ese acto. También aquellas personas pero que sean morales y en el siguiente supuesto o en los siguientes supuestos. Inciso A, que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Así que si una persona moral, vamos a suponer algún negocio de ropa, persona moral, contrata a un mercadólogo para que le genere publicidad, etcétera, y este mercadólogo es persona física, la persona moral, la tienda de ropa o de cualquier otra índole, pero que sea persona moral, va a tener que retener a la persona física el IVA correspondiente.
El inciso C nos dice reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Aquí cambia el asunto porque ya tanto las personas físicas como las personas morales que le den algún servicio de estos de autotransporte a una persona moral, la persona moral tiene que retener el IVA, ya sea persona física o persona moral. Y por último, que reciban servicios prestados por comisionistas, pero en estos casos sí que sea persona física, ¿no? Aquí no aplicaría lo de persona moral. También esta persona moral tiene que retener a esa persona física comisionista el IVA de acuerdo al monto que mencione la ley. En la fracción número 4 se nos menciona también un dato importante. ¿Quiénes no van a efectuar la retención a que se refiere este artículo? Aquellas personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. Entonces, aquellas que importen bienes no van a retener el IVA a los demás, ¿no? Ya sea persona física o moral. Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo, en el caso de las personas morales o de las instituciones de crédito, van a sustituir al enajenante, al prestador de servicio o al otorgante del uso, goce temporal de bienes en la obligación de pago y del entero del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que al retener el IVA esta persona moral, estas instituciones de crédito, ahora ellos están obligados a presentar ante la autoridad cuánto retuvo a la persona física o moral y también pagar esa retención. Eso es algo importante que hay que considerar en las retenciones. Por último, vamos a estar analizando que el retenedor va a efectuar la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, y lo va a enterar mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el que se efectúe la retención, o incluso sabemos que pueden hacerlo al mes siguiente, pero a más tardar el día 17, en el que se hubiera efectuado la retención. En el caso de las retenciones, no se puede compensar o disminuir de alguna manera la retención, tal y como se lo hicimos a la persona física, así la vamos a entregar a la autoridad. Así que estas retenciones se aplican cuando ya se haya pagado el servicio, la contraprestación, ¿no? En ese mes se tiene que retener y se tiene que presentar la declaración a más tardar el día 17 del siguiente mes y pagar lo que haya causado e informarlo también a las autoridades. En el caso del Ejecutivo Federal, podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado, de acuerdo a algunos sectores o cadenas productivas de que se trate, ¿no? El gobierno en ocasiones eh, estimula a ciertos sectores, a ciertas industrias, y una manera de hacerlo es bajando los impuestos, en este caso la retención. Bueno, eso es lo que íbamos a ver la clase del día domingo en términos generales, ¿no? Algo que también les quiero comentar es acerca de las exposiciones. Vamos a tener exposiciones, una por cada uno de ustedes, por lo tanto serían 3 expositores. El expositor 1 pasaría el 13 de octubre y el tema que expondría es exportación de bienes o servicios, claro, hablando de la ley del impuesto al valor agregado. El expositor 2 y 3 pasarían el 20 de octubre. En el caso del expositor 2, el tema que tiene que desarrollar es obligaciones de los contribuyentes. Y el expositor 3, su tema sería facultades de las autoridades. Todos estos temas van de acuerdo a lo que dice la ley del impuesto al valor agregado. Muchas gracias por su atención.